Les invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, pidiendo de Él que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento de su palabra. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, nos acercamos en esta preciosa mañana ante el trono de tu gracia, Señor, con corazones reverentes. Te damos las gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí esta mañana reunidos como iglesia. Señor, te pedimos que hoy corras el velo de nuestra distracción y de nuestra incredulidad. Quita, Señor, de nosotros todo desánimo y todo temor. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento espiritual para que, al igual que el apóstol Juan, podamos escuchar la voz. Dice allí el texto como un estruendo de trompeta, Señor, y de esta forma contemplar la majestad de tu Hijo Jesucristo allí en toda su gloria. Prepara, Señor, la tierra de nuestros corazones para recibir la semilla incorruptible de tu palabra. Nos entregamos a ti, Señor, en este momento y en este tiempo especial. En el nombre soberano de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. El domingo pasado tuvimos el privilegio de iniciar una nueva serie, Detrás del Velo, basado en el libro de Apocalipsis. Va a ser una serie que vamos a manejar en varias secciones por lo extensa y también por lo importante de ir despacio, conociendo estas verdades que el Señor nos da a través de su palabra. Domingo pasado vimos capítulo 1, los primeros 8 versículos. Allí inicialmente vimos que el libro de Apocalipsis no es algo misterioso o oscuro, como muchas veces pensamos, sino que vimos allí que es una revelación gloriosa de Jesucristo. Es lo que vimos allí en el primer mensaje. Vimos que Jesucristo, Él se da a conocer como revelación viva. Vimos también que Él concede la gracia y la paz. ¿Recuerdan, mis hermanos? Que Él nos amó y nos lavó con su sangre, haciéndonos sacerdocio real. Y finalmente veíamos que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Este primer mensaje nos mostró que la historia está en manos del Señor eterno y que nuestra vida, recordarán esa aplicación al final, decíamos que nuestra vida debe vivirse en gratitud, en santidad, en esperanza y en misión. Bueno, hoy continuamos con el segundo mensaje de esta serie y quiero comenzar invitándolos a que pensemos en la siguiente escena. Un hombre que se encuentra aislado allí en una isla, una pequeña isla rocosa, desolada y árida, rodeada
por supuesto, del mar, era una isla, pero también rodeada de una gran soledad. El único sonido que se escuchaba allí, en esa pequeña isla, era el golpe de las olas allí contra las rocas o contra los arrecifes. Un sitio bastante triste, donde la esperanza parece lejana y la compañía es prácticamente inexistente. Este hombre no estaba allí de vacaciones, pues además no era un sitio muy apropiado para estar de vacaciones, ¿verdad? No, él no estaba de vacaciones, él estaba allí por su fidelidad. Él había sido desterrado por anunciar a Cristo. Sus días parecen oscuros, lejos de todo afecto y bajo la constante amenaza de ejecución. Te vamos a ejecutar, decían los romanos, porque estaba allí precisamente desterrado por parte del imperio tal vez más despiadado de la historia antigua, el Imperio Romano. Así se encontraba allí el apóstol Juan, en la solitaria y desolada isla de Patmos. Ante los ojos del mundo, Juan era un prisionero derrotado, una víctima más de esa maquinaria opresora del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano, el enemigo, creyó que el destierro silenciaría la voz del Evangelio, pero olvidó que los límites terrenales nunca podrán frenar ni limitar los decretos de un Dios omnipotente. Por eso, en 2 de Timoteo 2:9, nos recuerda esto el apóstol Pablo. Allí nos dice, 2 de Timoteo 2:9, nos dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Era lo que pasaba allí, en esta isla. Querían silenciar a Juan, pero ante Dios no lo puede hacer. Bien, hoy en día muchos cristianos sienten más o menos o exactamente lo que sentía Juan allí en la isla de Patmos. Sienten como un peso de un aislamiento espiritual. El cansancio físico y emocional provocado por esas pruebas cotidianas. Sienten una profunda ansiedad al mirar el caos, la decadencia moral y la incertidumbre que gobiernan nuestro mundo actual. A veces las circunstancias de la vida nos gritan al oído que estamos solos y desamparados. Pero la palabra de Dios y hoy el libro de Apocalipsis vemos que no fue escrito para infundir temor, sino para alimentar nuestro corazón y nuestra confianza en el Señor. Este libro fue diseñado por el Espíritu Santo como un bálsamo de consuelo y victoria para una iglesia atribulada. Y en esta hora, en este segundo mensaje, vamos a ver una palabra preciosa y
corresponde a este capítulo 1, la segunda parte, versículos del 9 al 20. Ahí tendríamos todo el capítulo 1. Pero no voy a leerlo total en este momento al comienzo, sino vamos a irlo leyendo a medida que desarrollamos el mensaje, ¿de acuerdo? Bien, con esto en mente entonces los invito a ver 4 puntos en el desarrollo de nuestro mensaje que hemos titulado Más allá del exilio, mucho más allá del exilio. Nuestra idea principal dice, aunque estemos en nuestra propia isla de Patmos, la iglesia nunca está sola ni desamparada. La sostiene, protege y gobierna la soberanía absoluta de Cristo glorificado. Primer punto, la identidad en el sufrimiento. La identidad en el sufrimiento. Como punto A, y complemento al título, compartiendo el precio y la promesa del reino. Del reino. Vamos entonces allí al versículo 9 para desarrollar este primer punto. Dice así, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Juan estaba allí en el exilio, en sufrimiento. Él estaba allí, además que ya estaba entrado en años. Pero allí se encuentra su verdadera identidad en el sufrimiento. Por eso es el título del primer punto. Allí Juan encuentra su verdadera identidad. ¿En dónde? En el sufrimiento. No es la prueba la que define quiénes somos, sino la presencia de Cristo en medio de esa prueba. Juan no inicia su carta presumiendo su estatus, como diciendo, bueno, yo soy el último de los apóstoles, el único vivo de los apóstoles. No, él no se presenta así como orgulloso de ello. Él se presenta y dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero. Y esa palabra, compañero, es clave en esa presentación. Hermano de ustedes y compañero. La palabra aquí, compañero, que en otra versión dice copartícipe, del griego synkoinonos, que significa tener una parte común o compartir el mismo destino. O sea, le está diciendo, compañeros, nosotros vamos a compartir el mismo destino. Y es lo que nos dice hoy, esta mañana. Como compañeros, vamos a compartir ese mismo destino. Juan le recuerda que la vida cristiana entrelaza 3 realidades insolubles que están allí, dice allí. Compañero, ¿en dónde? En la tribulación, en la presión que se recibe del mundo, en el reino, o sea, la autoridad de Dios, y en la perseverancia, es decir, esa paciencia que resiste ese peso que se recibe en cada momento cuando estamos en tribulación. Tribulación, el reino y la perseverancia. Es decir, hermanos, que no hay reino sin tribulación y no hay victoria en la tribulación sin perseverancia. Esa perseverancia que nos da
el Espíritu Santo. Como dice el libro de los Hechos 14:22, nos dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, escuchen, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aparentemente esto dice, güey, pero sufrir más de lo que estoy sufriendo. Bueno, hoy en día, mis hermanos, sabemos que en muchas iglesias, lamentablemente, se predica un evangelio falso, un evangelio que promete comodidad y grandes ganancias, mucha prosperidad, pero ausencia de problemas. Tranquilo, usted se hace cristiano, viene a nuestra iglesia y se van los problemas. Sin embargo, el sufrimiento, mis hermanos, no significa que Dios te haya abandonado o que estés bajo maldición. A veces nos dicen, no, tú pasas esto es porque estás bajo maldición. No, el sufrimiento por causa de Cristo es el sello de que le pertenecemos a su reino, es nuestra identificación de que le pertenecemos a Él. Así es que cuando pases por pruebas, no te aísles pensando que eres el único o la única. Mira a tu alrededor. Somos una familia, parte de una familia, y como dice aquí el texto, copartícipes, que avanzamos juntos hacia la gloria eterna. Por eso es importante pensar en el sufrimiento por causa de Cristo, como lo estaba haciendo Juan allí. Como punto B, miremos la geografía de la prueba. Palabra ahí suena como geografía de la prueba. Bueno, ¿dónde estaba Juan en este momento según el relato? Estaba allí en la isla, una pequeña isla, la isla de Patmos. Era más o menos de unos 35 kilómetros cuadrados, rocosa, inhóspita, llena de arrecifes y peñascos, ubicada allí en el mar Egeo, al sureste de Grecia y muy cerca de la costa de Turquía. Esta isla formaba parte de un grupo de 50 islas allí pequeñas, pero era esta isla en especial la que utilizaba el Imperio Romano como prisión para criminales políticos. O sea que Juan era para ellos un criminal político. Estaba allí desterrado, silenciado y, por decirlo así, sepultado en vida. Estaba allí en esos límites del imperio, en esa isla. Pero esos límites terrenales o la geografía del hombre nunca limita los planes de Dios. O sea, esas pruebas no limitan los planes de Dios. Las pruebas que estás pasando no limitan los planes de Dios. Por eso tenemos que estar con Él para conocerlos. El enemigo, o sea, Roma, como dije, dijo, bueno, no, llevando allá a Juan, pues silenciamos a ese predicador. Pero no, Dios lo usó para escribir el libro de consolación para todas las generaciones. Este libro que estamos estudiando. ¡Qué privilegio, mis hermanos! Todos nosotros experimentamos temporadas en nuestra
propia isla de Patmos. ¿O no? ¿Hay alguno que no haya pasado por esa soledad, por esa angustia, por esa quizá depresión? Puede ser que un diagnóstico médico que te aísla sea esa tu isla de Patmos. La pérdida de trabajo, o quizás esto que conlleva una crisis financiera, una dolorosa soledad o una crisis familiar que te hace sentir atrapado y desconectado del mundo, y muchas más pruebas. Pero una noticia, mis hermanos, el pasaje de hoy es contundente. Tu Patmos no es el final de tu historia, es el lugar de tu revelación. En los momentos de mayor aislamiento terrenal es cuando el cielo se abre con mayor claridad. Dios utiliza tus desiertos para hablarte al corazón de tu fe. Y hay aquí una causa de esta prueba. Juan no estaba allí en Patmos por cometer un delito o por tener alguna imprudencia moral. No, él estaba allí por dos razones. Nos la dice la palabra, ¿verdad? Primero, estaba allí por la palabra de Dios, porque Juan la creía y la predicaba. Y en segundo lugar, estaba allí por el testimonio de Jesucristo. Juan vivía como un reflejo de Jesús. Recuerda acá, frecuentemente estoy diciendo, nosotros debemos reflejar a Jesús en nuestras vidas. Eso hacía Juan, y por eso estaba allí en Patmos. En Juan 16:33, en el Evangelio de Juan, acompáñenme allí, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso nos debe dar confianza, mis hermanos, a pesar de lo que estemos pasando. Esto nos desafía a evaluar el motivo de nuestras dificultades. Todas nuestras dificultades tienen un motivo. Quizá hay sufrimientos que cosechamos por nuestras decisiones. Toda decisión que tomemos tiene un resultado, bueno o malo, lo sabemos, ¿no, mis hermanos? Pero quizás hay sufrimientos que cosechamos precisamente por esas malas decisiones. Pero, cuando sufres, por ejemplo, críticas en tu trabajo por ser ético, o cuando sufres rechazo de tu familia por tu fe, o cuando la cultura te presiona por defender los principios bíblicos, ¿qué debes sentir? Gozo. ¿Gozo por qué? Porque ese sufrimiento es por una causa correcta, es por algo bueno, es por algo que Dios nos manda hacer. Esa presión terrenal es la prueba de que tu testimonio está iluminando tanto que incomoda a la oscuridad. Ese es el testimonio que debemos de dar, a pesar del sufrimiento, cuando sufrimos por las cosas correctas. Bien, aquí terminamos ese primer punto. Vamos al segundo punto. Después de ver la identidad en el sufrimiento, vamos a ver la visión
de la majestad, la visión de la majestad. Aunque la idea principal, aunque estamos en nuestra propia isla de Patmos, la iglesia nunca está sola ni desamparada. La sostiene, protege y gobierna la soberanía absoluta de Cristo glorificado. Como punto A, contemplando al Cristo glorioso y soberano. Bien, vamos a leer entonces del 10 al 16. Dice, versículo 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz con sonido, como sonido de trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Veremos allí. Dice el versículo 10, estaba yo en el Espíritu. Ese es el relato de Juan. O sea, no fue un sueño. Mis hermanos, Juan fue transportado por medios sobrenaturales fuera del mundo material y experimentó despierto algo que trascendía los sentidos. Lo que el Espíritu Santo capacitó sus sentidos para recibir esa revelación de Dios. Juan entonces oye una gran voz como de trompeta, dice, en el día del Señor. Y esa voz no solo lo consuela, sino que le da una misión. ¿Qué le dice? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. La voz de Cristo es clara, poderosa y directa. Como dice Isaías 30, 21. Dice, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él. Anden en él. Mis hermanos, en medio de la prueba, Cristo sigue hablando. Su palabra rompe esa soledad y nos recuerda que cada uno de nosotros tenemos un propósito. La iglesia no está llamada a encerrarse en el dolor, sino a escuchar la voz del Señor y obedecer su dirección. Ahora bien, Juan nos dice aquí que ve al Hijo del Hombre en medio de los candelabros de oro. Y ya sabemos, bueno, lo ratifica más adelante el versículo 20, que los candelabros de oro representan a las iglesias y que Cristo está en medio de ellas.
Sí, no está lejos. Mire lo que nos dice la palabra. Eso nos debe tocar a nosotros como iglesia. Cristo no está lejos, está en medio de la iglesia. Dice el versículo 13, en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, y esa descripción de Hijo del Hombre es gloriosa. Hijo de Hombre. Según los evangelios, este es el título que Cristo usó con mayor frecuencia para hablar de sí mismo allí durante su ministerio terrenal. Dice que 83 veces encontramos esta afirmación en los evangelios. Y dice el versículo 13, la segunda parte, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta vestidura representa un doble oficio que tenía Jesús, sacerdote y rey. En el Antiguo Testamento, recuerdan mis hermanos, el sumo sacerdote usaba allí una túnica larga y un cinto especial para entrar allí al lugar santísimo. Y una vez al año lo hacía. Ese cinto de oro alrededor de su torso completa la representación de Cristo en pleno ejercicio del servicio sacerdotal. Dice Hechos 4, vamos allí, 14 y 15. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús, entonces, como nuestro gran sumo sacerdote. O sea, Cristo no es un espectador lejano, porque como sacerdote intercede por ti en los momentos de mayor debilidad. Y como rey gobierna con justicia perfecta sobre las autoridades terrenales. Así es que cuando sientas, mi hermano, mi hermana, cuando sientas que los gobernantes humanos o los sistemas de este mundo creen tener la última palabra, recuerda que el Rey de Reyes ya está vestido de gala gobernando el universo. Él está por encima de todo y de todos los gobiernos. Siguiendo el tema, siguiendo aquí el texto, 14b dice, sus ojos eran como una llama de fuego. El fuego purifica, pero también da luz que ilumina la oscuridad. Los ojos de fuego simbolizan entonces su omnisciencia y su discernimiento santo. Jesús posee una mirada penetrante que atraviesa cualquier máscara, cualquier fachada religiosa, cualquier hipocresía. Eso la traspasa. Él no ve las apariencias, Él ve la verdad que hay en tu corazón. Esa es la mirada del Señor permanentemente. Dice allí en Hebreos 4:13, no hay cosa creada oculta a su vista,
sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo ve, todo lo ve. Sus ojos eran como llama de fuego. Mis hermanos, esto trae una realidad para nosotros. Y es para el creyente, quizás sea tu caso, que sufre injustamente allí en secreto, en lo profundo de su corazón, y no lo comenta con nadie. Pero si sabemos que Jesús ve tu corazón, eso puede ser una voz de consuelo, porque Él ve tu dolor, Él ve tu fidelidad y conoce tus batallas cotidianas. Por eso sus ojos eran como llama de fuego. Versículo 15. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Aquí el bronce se relaciona, mirando la historia y el contexto, que el altar de los holocaustos estaba enchapado en bronce y sus utensilios también estaban enchapados del mismo material. Cuando dice pies como bronce del altar, son una referencia, o es una referencia clara a un juicio divino. Jesucristo se mueve en medio de su iglesia para ejercer la autoridad, toda su autoridad, toda la disciplina y el escarmiento necesario por el pecado. Esa es la imagen de que sus pies se parecen al bronce. Mis hermanos, ¿qué aplicación podemos sacar de ello? Vivimos en una sociedad con cimientos morales de barro. Estos cimientos se desboronan constantemente. Los gobiernos fallan y las instituciones caen. Sin embargo, los pies de nuestro Salvador son de bronce, estables, firmes y eternos. Cuando tu mundo se descontrole y sientas que estás caminando como en arenas movedizas, recuerda que el Cristo al que sirves camina con firmeza absoluta sobre la historia y juzgará con justicia cada maldad. La segunda parte del versículo 15 dice, su voz como el ruido de muchas aguas. Su voz aquí ya no es semejante a las notas claras de la trompeta que veíamos en el versículo 10. Ya no es así. Juan las asemejó al estrépito, al golpe de las olas contra los arrecifes y las rocas de la isla. ¿Y esto corresponde a qué? A una voz con autoridad. Una voz con autoridad. Ezequiel 43:2 nos dice, y vi que la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía de su gloria, de su gloria. Mis hermanos, el mundo está lleno de voces que nos llegan
y diría yo como voces de trueno que intentan intimidar al creyente. Esas noticias trágicas, todos los días, a toda hora, noticias trágicas, o como decía, diagnósticos médicos desalentadores, o crisis económicas o amenazas culturales. No obstante, mis hermanos, la voz de Cristo gobierna la historia y silencia ese caos. Cuando las voces del temor te abrumen, ¿qué debes hacer, mis hermanos? Cuando llega tanta noticia y tanta información que nos afecta, que nos altera, ¿qué debemos hacer? Abrir las Escrituras y escuchar allí la voz del Hijo de Dios, cuyo estruendo de gracia disipa cualquier tormenta que tengas en tu vida. Esa es la solución, abrir la palabra del Señor. Terminamos allí el segundo punto, la visión de la majestad. Vamos al tercer punto, el mandato de la confianza. Recordemos la idea principal. Aunque estemos en nuestra propia isla de Patmos, la iglesia nunca está sola ni desamparada. La sostiene, protege y gobierna la soberanía absoluta de Cristo glorificado. Allí como punto A coloquemos rindiendo el temor ante el Dios eterno. Rindiendo el temor. Vamos allí, versículos 17 y 18 de nuestro texto. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y del Hades. Dice, cuando lo vi, caí muerto a sus pies. Juan, recordemos, había sido, era el discípulo amado de Jesús. Recordemos que había esa confianza con Jesús, que en la última cena recuerdan que Juan recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Sin embargo, al ver a Cristo en ese momento, en su estado de gloria, toda esa familiaridad informal desaparece. Juan cae postrado, abrumado por la total santidad y majestad del Señor. Esa es la reacción clásica que encontramos aquí en el Antiguo Testamento cuando hay un encuentro directo, por ejemplo, con alguno de los profetas. Miremos a Isaías 6:5. Isaías 6:5. Ese encuentro de Isaías con el Señor. Dice: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Ese ay de mí, no se imagina allí de ver esa angustia al ver al Señor allí. Mis hermanos, la iglesia contemporánea a veces sufre
de una alarmante falta de reverencia. Esta es la aplicación que saco yo de esta porción. ¿Qué significa eso? Falta de reverencia. Estamos aquí reunidos y siempre mi saludo es: bienvenidos, estamos aquí para adorar al Señor. ¿Cómo nos presentamos? Con esa reverencia que Él merece. Porque a veces tratamos a Dios de forma casual, como a un amigo complaciente que existe solo para cumplir nuestros deseos. Necesitamos, mis hermanos, recuperar ese temor santo y el asombro ante su majestad. Necesitamos recuperar eso. Curiosamente, el lugar más seguro del universo para el creyente es precisamente allí, postrado a los pies de Cristo. Y solo cuando reconoces cuán grande es Él, que existe solo para darnos ese consuelo. Siguiendo el texto, versículo 17b, dice: y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Siguiendo la secuencia, mis hermanos, esto nos debe llevar a estremecernos. Jesús usa esa mano poderosa no para aplastar al debilitado Juan, sino para levantarlo y restaurarlo. El mandato no temas, escuchen bien, mis hermanos, ese mandato no temas es el imperativo más repetido en toda la Biblia. 70 veces. Esto adquiere un peso absoluto cuando Jesús revela su identidad. No temas, porque yo soy el primero y el último. ¿Entendemos eso? Él es el primero y el último. ¿De qué vamos a temer? Jesús dice que la diestra en la Biblia simboliza el poder de Dios y su protección. Dice el Salmo 118, 16. La diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor hace proezas. Y Jesús usa esta mano poderosa para restaurarnos, para levantarnos. Este es un título exclusivo del Señor, lo que constituye una declaración indiscutible de la deidad absoluta de Jesús. Yo soy el primero y el último. Él está antes de que comiencen tus problemas y seguirá estando allí cuando terminan. Versículo 18. Y el que vive y está muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el Imperio Romano, recordemos que allí se ejecutaba a los cristianos para demostrar que ellos tenían el poder sobre la vida y la muerte. Pero Jesús interrumpe la historia diciendo: yo ya pasé por la muerte, la vencí desde adentro y ahora estoy vivo para siempre. En el mundo antiguo, quien poseía las llaves tenía la autoridad legal, el control de acceso y el dominio absoluto sobre el territorio. Ahora, el Hades representa el lugar de los muertos,
Entonces, al resucitar Cristo, despojó al enemigo y tomó el control total sobre las prisiones más temidas por la humanidad. La muerte ya no es un tirano con poder, es un enemigo derrotado y bajo llave. Mis hermanos, ese miedo supremo del ser humano generalmente es hacia la muerte, hacia la muerte. De ahí nacen todos nuestros demás temores y ansiedades cotidianas. Sin embargo, para nosotros como cristianos, la muerte ha perdido su valor de aterrorizar. Si Jesús tiene las llaves de la muerte, significa que ningún creyente muere un segundo antes ni un segundo después de lo que el Señor ha decretado. La muerte ya no es un callejón sin salida, sino una puerta cerrada cuyo acceso y salida controla nuestro propio Salvador. Ya no tenemos nada que temer. Y vamos al cuarto punto, al final. El cuidado de la iglesia. El cuidado de la iglesia. Como punto A, caminando seguro en las manos del Redentor. Caminando seguros. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, aquí viene una orden a Juan de registrar este plan divino. Dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Domingo pasado hice mención precisamente a esto y vamos a recordarlo. Aquí Jesús le da a Juan una comisión, llamémoslo así, profética, dividida en estas 3 dimensiones temporales: el pasado, presente y futuro. El pasado dice las cosas que has visto, o sea, lo que vimos hace 8 días, la visión de Cristo glorificado. El presente son las que son, o sea, la situación actual de las 7 iglesias que vemos en los capítulos 2 y 3 del libro. Y el futuro, las que han de ser después de estas, o sea, los eventos escatológicos que vemos a partir, o que veremos a partir del capítulo 4 en adelante. Dios, aquí hay una cosa importante, Dios no mantiene a su pueblo a oscuras. La revelación escrita tiene como propósito dar firmeza, dirección y esperanza a una iglesia perseguida. Como dice el profeta Amós, allí 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mis hermanos, siempre reitero que vivimos en un mundo de profunda incertidumbre. Y es verdad, los grandes expertos no logran ponerse de acuerdo sobre el futuro del mundo. ¿Cuántas cosas oímos?
de lo que va a pasar en el futuro del mundo. Sin embargo, nosotros, como cristianos, no caminamos a ciegas, ni estamos tratando de adivinar el mañana. Dios ya dejó plasmado su plan soberano en las Escrituras. Entonces, cuando sientas ansiedad por esos cambios globales, por la decadencia moral o ese rumbo que ha tomado la sociedad, ¿qué debemos hacer? Recurrir a la palabra escrita. El fin de la historia ya está decidido y la victoria con Dios está garantizada. Y cuando habla aquí en el versículo 20 de los 7 candelabros de oro, permítame hacer esta observación. Esto simboliza que en el nuevo pacto, cada iglesia local es una entidad completa que tiene la responsabilidad de brillar en su propia comunidad. Esto va directamente para nosotros, porque somos una iglesia local. Tenemos esa responsabilidad directa de brillar en nuestra propia comunidad. Ahí tenemos que reflexionar cómo estamos haciendo. Pero dice allí que 7 candelabros de oro son de oro porque representan lo más precioso, lo más valioso, sagrado para Dios en la tierra. Nosotros como iglesia, lo más precioso. El candelabro, escuchen, el candelabro no genera su propia luz. Su única función es sostener en alto la llama del Espíritu Santo y la verdad del Evangelio. Esto, mis hermanos, dignifica profundamente a la iglesia local, pero también la confronta. Nuestra congregación, sin importar si es pequeña, humilde o si enfrenta dificultades, no importa, es un tesoro de oro a los ojos de Dios, lo que nos dice allí. Así que tu misión y la de la iglesia no es competir con el mundo o entretener al mundo, a la cultura, o buscar algún poder político. No. Nosotros, ¿qué debemos hacer como iglesia? Sostener la luz de Cristo en medio de las tinieblas de tu vecindario o de tu comunidad, de tu ciudad, del país. Si la iglesia deja de alumbrar con la verdad, pierde la razón de ser. Y termina ya el versículo 20, las 7 estrellas que viste en mi mano derecha. Esas 7 estrellas que representan, dice, a los ángeles, ¿sí? En griego significa ángelos, significa mensajeros. Así que en el contexto de las cartas, la interpretación más sólida es la que se refiere a los pastores o líderes espirituales responsables de guiar y de proclamar la palabra en cada iglesia. O sea, nosotros, líderes. Esas somos las 7 estrellas. Pero ¿sabe qué? Me emociona la ubicación. ¿Cómo así? Esto impacta. Dice que están en la mano derecha de Jesús. Ese mismo poder que sostiene al universo es el que sostiene, protege y evalúa a los líderes de la iglesia. Nadie puede arrebatarnos de su mano,
pero tampoco nadie puede escapar de su disciplina. Como dice Juan 10:28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, este ministerio pastoral y el liderazgo cristiano hoy en día están bajo un ataque tremendo. De pronto no lo perciben, mis hermanos, pero es así. Hay desgaste, hay críticas, hay persecución. Esto genera desánimo. Pero este texto es un bálsamo de protección, porque los siervos fieles no dependen del aplauso de los hombres, ni están, digamos, a la merced de la crisis, no, están resguardados en la diestra del Omnipotente. Para la congregación, esto trae una inmensa paz, o debe hacerlo. Cristo camina en medio de su iglesia, cuidando de cada miembro y sosteniendo a quienes predican su palabra. La iglesia está totalmente segura. Termino ya con una conclusión y una aplicación. El apóstol Juan entró allí o llegó a la isla de Patmos caminando como un prisionero encadenado, pero salió de esa visión celestial marchando como un embajador victorioso del Rey de Reyes. El panorama físico a su alrededor no había cambiado. Seguía rodeado de rocas allí en el mar Egeo, pero su perspectiva interior había sido transformada para siempre, porque sus ojos habían contemplado ¿qué? La gloria del Hijo de Dios, como declara el profeta Isaías allí 40:29. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Mis hermanos, las circunstancias temporales de tu vida pueden estar gritándote hoy que estás derrotado o que estás derrotada, pero la palabra, esta palabra infalible de Dios te asegura que estás respaldado y guardado por el Cristo resucitado. Una aplicación para esta semana. Rápidamente, 3 cosas para que la apliques esta semana, mi hermano, como producto de este mensaje. Si realmente este mensaje nos ha edificado y nos ha tocado. ¿Qué aplicación práctica? Hermano, hermana, cambia tu perspectiva ante el sufrimiento. Cambia tu perspectiva ante el sufrimiento. Esta semana, cuando la prueba o el desánimo intenten arrastrarte a la desesperación, no mires el tamaño de tu problema. Haz lo que hizo Juan. Da la vuelta para buscar la voz de Dios aquí en las Escrituras. Tu Patmos actual no es el final de tu historia. Es el taller divino donde el Señor se te va a revelar con mayor poder. Segunda aplicación, rinde tus temores ante su soberanía. Si el Cristo al que sirves ya caminó por el valle de la muerte, venció la tumba desde adentro y hoy tiene las llaves del Hades, ¿a qué le puedes temer? Entrégale tus ansiedades,
tus problemas financieros, familiares, de salud, déjalas en la diestra de aquel que es el primero y el último. Y en tercer lugar, brilla con integridad en la oscuridad. Recuerda que tu vida y tu congregación son candelabros de oro puro a los ojos del Señor. No permitas que el temor apague tu testimonio. Camina con la cabeza en alto, sabiendo que ese gran sumo sacerdote camina en medio de nosotros y te sostiene firmemente en la palma de su mano derecha. Volvamos, mis hermanos, a casa con esta certeza absoluta en el corazón. El Señor está vivo, su iglesia está segura y la victoria final ya ha sido ganada. Amén. Amén. Miremos nuestros rostros. Oh Padre Celestial, nos postramos realmente, Señor, delante de tu presencia al concluir este tiempo. Señor, en mi caso con corazón conmovido, y espero que de mis hermanos también, llenos de asombro ante la majestad de tu Hijo Jesucristo, al que reconocemos como el Cristo glorificado que camina hoy en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos que aunque estemos en nuestra propia isla de Patmos, enfrentando pruebas, quizás soledad, incertidumbre, Señor, nunca estamos solos. Gracias porque este sufrimiento terrenal produce paciencia y nos une más allí a tu reino. Bendice, Señor, guarda a tu iglesia, este candelabro de oro que Jesús ha comprado con su preciosa sangre. Ayúdanos, Señor, a regresar hoy a nuestros hogares para brillar con la luz del Evangelio en medio de este mundo lleno de tinieblas, Señor. Sostiene, Señor, a cada familia y a cada hermano en tu mano derecha. Nos encomendamos, Señor, a tu gracia, sabiendo que salimos de este lugar, pero jamás de tu presencia. En el glorioso nombre de Jesús, oramos hoy y siempre. Amén.